La noche había caído sobre Buenos Aires como un manto de terciopelo oscuro, y las luces de la Rosa Dorada brillaban con una intensidad que prometía elegancia y exclusividad. Valentina Morales ajustó su delantal blanco por enésima vez esa noche, sintiendo cómo el peso de la bandeja en sus manos rivalizaba con el peso en su corazón. 3 mesas más, solo 3 mesas más, y podría volver a casa, donde su madre la esperaba con esa tos persistente que ningún médico parecía poder curar del todo, y donde su hermano pequeño, Mateo, seguramente estaría dormido con los deberes a medio hacer sobre la mesa de la cocina. Pero entonces lo vio. Otra vez. Diego Santoro estaba sentado en la mesa del rincón, esa mesa estratégicamente ubicada desde donde se podía observar todo el restaurante sin ser demasiado obvio. Vestía un traje azul marino que probablemente costaba más que el alquiler de 3 meses de Valentina. Y esa sonrisa, esa maldita sonrisa que había empezado a aparecer cada vez con más frecuencia durante las últimas 2 semanas. ¿Qué clase de hombre viene a cenar solo al restaurante de su padre 5 noches seguidas? Valentina lo sabía perfectamente. El tipo de hombre que no entiende la palabra no. Valentina, mesa 7, ladró Chef Mario desde la cocina, y ella agradeció la interrupción de sus pensamientos. Pero mientras se acercaba a recoger los platos, sintió esa mirada clavada en su espalda. Era como si Diego tuviera un radar especialmente sintonizado para detectar cada uno de sus movimientos. ¿Por qué ella? En un restaurante lleno de clientas elegantes, perfumadas con fragancias que probablemente tenían nombres franceses impronunciables, ¿por qué diablos este hombre había decidido fijar su atención en una simple camarera que olía a frituras y a cansancio acumulado? Disculpe, señorita Morales. La voz de Diego la sobresaltó tanto que casi dejó caer la bandeja. Había aparecido a su lado como un fantasma bien vestido, con esa fragancia a madera de cedro y especias caras que parecía seguirlo a todas partes. Señor Santoro, respondió ella con su mejor voz profesional, esa que había perfeccionado después de 2 años trabajando en la Rosa Dorada. ¿Necesita algo? Puedo llamar a su mesero habitual, sí. No necesito a mi mesero habitual, interrumpió él, y había algo en su tono que hacía que sonara más como una confesión que como una petición. Te necesito a vos. Valentina sintió como el calor subía por su cuello. Alrededor de ellos, algunos comensales habían empezado a mirar con curiosidad apenas disimulada. Esto era exactamente lo que no necesitaba. Llamar la atención, crear chismes, darle a la señora Beatriz Santoro otra razón para mirarla con ese desprecio helado que reservaba para todo lo que consideraba por debajo de su familia. Señor, estoy trabajando, dijo entre dientes, manteniendo la sonrisa profesional que había aprendido a usar como escudo. Y francamente su atención no es bienvenida. Por favor, déjeme hacer mi trabajo. Esperaba que él se ofendiera, que su ego de hombre rico resultara herido y finalmente la dejara en paz. Pero Diego simplemente sonrió más ampliamente, como si ella acabara de decirle algo encantador en lugar de un rechazo directo. Me gusta que seas directa, dijo él, bajando la voz de una manera que hacía que sonara peligrosamente íntima. Todas las mujeres que conozco dicen lo que creen que quiero escuchar. Vos decís exactamente lo que pensás. Lo que pienso, corrigió Valentina automáticamente, y luego se maldijo por caer en su juego. Es que debería volver a su mesa antes de que su madre decida que soy una influencia terrible y me despida. Cosa que, para ser honesta, probablemente ya quiere hacer. La mención de señora Beatriz hizo que algo cambiara en la expresión de Diego. Una sombra cruzó su rostro, pero fue tan rápida que Valentina casi pensó lo había imaginado. Mi madre. Comenzó él, pero Valentina ya se estaba alejando. No podía hacer esto. No podía quedarse allí parada, en medio del restaurante más exclusivo del barrio de Recoleta, discutiendo con el hijo del dueño mientras las propinas de la noche esperaban ser recogidas y su familia esperaba en casa. No cuando Mateo necesitaba libros nuevos para la escuela. No cuando su madre necesitaba ese medicamento caro que el seguro no cubría completamente. No cuando cada peso contaba y los caprichos de un chico rico podían costarle todo. Pero mientras servía el postre en la mesa 12, mientras sonreía y asentía a los cumplidos de turistas europeos que habían descubierto la Rosa Dorada en alguna guía pretenciosa, Valentina podía sentir los ojos de Diego siguiéndola. Y lo que era peor, podía sentir algo revoloteando en su estómago,
algo peligroso y estúpido que no tenía derecho a estar allí. Ese pibe te está mirando como si fueras el último alfajor en una caja, susurró Lucía cuando ambas se cruzaron en la cocina. Su amiga llevaba trabajando allí desde que abrieron y tenía ese sexto sentido para el drama que solo años de observar a la clientela rica podían desarrollar. Ese pibe es nuestro jefe, respondió Valentina mientras cargaba más platos. O será nuestro jefe cuando su padre finalmente se retire. Y yo soy una camarera que no puede permitirse perder este trabajo por culpa de lo que sea esto. Esto, dijo Lucía con una sonrisa que conocía demasiado bien los detalles de las telenovelas que veían juntas durante sus descansos, se llama romance. Y antes de que me digas que es imposible, recordá que hasta en Cenicienta había un príncipe que... Cenicienta es un cuento de hadas, boluda, cortó Valentina, pero no pudo evitar sonreír. En la vida real, los príncipes se casan con princesas y las camareras terminan sirviendo en sus bodas. ¡Qué amarga estás!, rió Lucía, pero sus ojos mostraban comprensión. Ella también venía del mismo barrio, conocía las mismas luchas, entendía por qué los cuentos de hadas sonaban más a burla cruel que a esperanza. El resto de la noche pasó en un borrón de platos, sonrisas forzadas y pies doloridos. Cuando finalmente llegó la medianoche y los últimos clientes salieron por la puerta de cristal emplomado, Valentina se dejó caer en una silla de la cocina con un suspiro que parecía venir desde el fondo de su alma. Buenas noches, Valentina. Era señora Beatriz, materializándose en la entrada de la cocina como una aparición de hielo y perfume francés. A sus 50 y tantos años, seguía siendo una mujer hermosa, pero era la clase de belleza que había sido pulida y perfeccionada hasta quedar fría como mármol. Su cabello rubio estaba recogido en un moño impecable, y sus ojos azules evaluaban a Valentina con la misma expresión que uno usaría para un zapato que había pisado algo desagradable. Señora Santoro. Valentina se puso de pie inmediatamente, ignorando el grito de protesta de sus músculos agotados. Quiero hablar con vos, dijo la mujer, y no era una petición. En la oficina, ahora. El corazón de Valentina se hundió. Esto era todo. Diego había arruinado todo con su atención no deseada, y ahora ella perdería el trabajo que había conseguido después de meses de búsqueda desesperada. Siguió a señora Beatriz por el pasillo alfombrado que llevaba a las oficinas administrativas, ese mundo separado donde ella raramente ponía un pie, donde las paredes estaban decoradas con arte moderno que probablemente costaba más que su apartamento entero. La oficina de señora Beatriz era exactamente lo que uno esperaría, elegante, minimalista, intimidante. Se sentó detrás de su escritorio de madera oscura y gesticuló hacia la silla frente a ella. Valentina se sentó, manteniendo la espalda recta, negándose a parecer pequeña incluso cuando se sentía microscópica. «Soy una mujer directa», comenzó señora Beatriz, entrelazando sus manos perfectamente manicuradas sobre el escritorio. «Así que voy a ir al grano. Mi hijo te ha tomado interés. Un interés que, francamente, encuentro desconcertante y completamente inapropiado». Cada palabra era como un pequeño cuchillo, entregado con precisión quirúrgica. «Señora, yo nunca». Intentó defenderse Valentina, pero la mujer levantó una mano silenciándola. «No te estoy acusando de nada. Todavía, sé cómo son los hombres jóvenes, especialmente mi hijo. Diego tiene tendencia a encapricharse con cosas que no puede tener. Cuando tenía 12 años, quería un caballo de carreras. Lo conseguimos. A los 16 quería estudiar en el extranjero. Lo mandamos a Londres. Ahora tiene 28 y aparentemente quiere». Sus ojos recorrieron a Valentina de arriba abajo, una camarera. La humillación quemaba en el pecho de Valentina, pero se mordió el labio. Necesitaba este trabajo. Mateo necesitaba este trabajo. Su madre necesitaba este trabajo. Pero la diferencia, continuó señora Beatriz, inclinándose hacia adelante, es que vos no sos un caballo ni una experiencia educativa. Sos una persona, y una que puedo despedir. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Perfectamente, logró decir Valentina, y odiaba cómo su voz sonaba pequeña y quebradiza. Bien, entonces entendés que cualquier interacción con mi hijo, más allá de lo estrictamente profesional, resultará en tu terminación inmediata. Diego se aburrirá pronto, como siempre hace. Mientras tanto, vos vas a mantener tu distancia, hacer tu trabajo y recordar exactamente dónde está tu lugar. Valentina asintió, no confiando en su voz para mantener la calma si intentaba hablar.
Señora Beatriz sonrió, pero no había calidez en esa expresión, solo satisfacción. «¿Podés irte?». Salió de esa oficina sintiéndose como si acabara de sobrevivir un interrogatorio. Lucía la estaba esperando en el vestuario del personal, y una sola mirada a su cara fue suficiente. «¿Qué pasó?». «¿Me amenazó?», dijo Valentina simplemente, cambiándose de su uniforme a su ropa de calle, jeans desgastados y una remera que había conocido días mejores. «Básicamente me dijo que me mantuviera lejos de Diego o me despediría». «Esa vieja conchuda», comenzó Lucía, pero Valentina sacudió la cabeza. «Tiene razón. Diego es de otro mundo, Lucía. Y yo necesito este trabajo más de lo que necesito los problemas que viene con él». Pero mientras caminaba hacia la parada del colectivo esa noche, con el aire frío de junio mordiéndole la piel a través de su chaqueta delgada, Valentina no podía sacarse de la cabeza la forma en que Diego la había mirado. No como si fuera un capricho o un juguete, sino como si ella fuera algo precioso, algo que valía la pena perseguir incluso cuando ella claramente no quería ser perseguida. Y eso era lo que la asustaba más que nada. El colectivo llegó finalmente, tragándose pasajeros cansados que olían a esfuerzo y resignación. Valentina encontró un asiento junto a la ventana y apoyó su cabeza contra el cristal frío, observando cómo la ciudad pasaba en un borrón de luces y sombras. La Rosa Dorada quedaba en Recoleta, pero ella vivía en Flores, y el viaje de 40 minutos le daba demasiado tiempo para pensar. Pensó en la sonrisa de Diego, en la advertencia de su madre, en las facturas que esperaban en casa, en Mateo, que necesitaba un tutor de matemáticas pero que nunca se quejaría porque sabía que no había dinero, en su propia madre, que trabajaba limpiando casas hasta que su salud se lo permitió, y que ahora dependía completamente de lo que Valentina pudiera traer a casa. «No puedo permitirme soñar con cuentos de hadas», se dijo en voz baja, tan bajo que ni siquiera la anciana sentada a su lado pudo escucharla. Pero los cuentos de hadas, descubriría pronto, tienen una manera peculiar de perseguirte, incluso cuando huyes de ellos. Cuando llegó a su edificio, un bloque de apartamentos de los años 70 que había visto días mejores, encontró a su madre todavía despierta, sentada en la pequeña sala con una taza de té que probablemente ya estaba frío. «Mamá, deberías estar durmiendo», dijo Valentina, besando su mejilla antes de dejarse caer en el sofá junto a ella. «No podía dormir sin saber que llegaste bien», respondió María Morales, y había tanto amor en esa simple frase que Valentina sintió que su corazón se apretaba. Su madre había envejecido 10 años en los últimos 3, desde que el diagnóstico llegó. Enfermedad pulmonar crónica, exacerbada por años de exposición a productos químicos de limpieza. Los médicos decían que con el tratamiento adecuado podría vivir muchos años más. Pero el tratamiento adecuado costaba dinero que no tenían. «Llegué bien, ma, como siempre». Valentina. Su madre la miró con esos ojos que parecían ver directamente a través de todas sus defensas. «¿Estás preocupada? ¿Qué pasó?». Y porque era su madre, porque era tarde y estaba cansada, porque guardar secretos requería energía que no tenía, Valentina le contó todo. Sobre Diego, sobre señora Beatriz, sobre la amenaza apenas velada que colgaba sobre su trabajo como una espada de Damocles. María escuchó en silencio, y cuando Valentina terminó, simplemente tomó su mano. «Mi amor, el mundo está lleno de hombres que quieren cosas que no pueden tener, y de mujeres que nos dicen dónde está nuestro lugar. Pero vos sos más fuerte que todo eso. Si ese chico realmente vale la pena, entenderá que tu trabajo es importante. And if no lo entiende, entonces no vale ni un segundo de tu tiempo». «No es cuestión de que valga la pena o no, ma. Es cuestión de que no puedo arriesgar este trabajo. ¿Qué pasaría si?» «No vivimos en qué pasaría si», interrumpió su madre firmemente. «Vivimos en el ahora. Y ahora lo que necesitas es dormir. Mañana será otro día y vas a enfrentarlo como siempre lo haces, con tu cabeza en alto y tu dignidad intacta». Valentina sonrió, aunque se sentía más como una mueca. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» «Cuando tuve que criar 2 hijos sola», respondió María con una sonrisa triste. «Ahora anda. Mateo se va a despertar en 6 horas y alguien tiene que preparar el desayuno». Esa noche, acostada en su pequeña cama en el cuarto que compartía con las cajas de recuerdos que nunca habían encontrado un lugar permanente en su diminuto apartamento, Valentina miró el techo y trató de no pensar en ojos oscuros y sonrisas persistentes. Trató de no preguntarse qué habría pasado si hubiera nacido en un mundo diferente,
donde las diferencias de clase fueran solo líneas borrosas en lugar de muros infranqueables. Pero el sueño, cuando finalmente llegó, estaba lleno de imágenes que no podía controlar. Un restaurante iluminado por velas, una mano extendida, una sonrisa que prometía cosas que no tenía derecho a prometer. Y en algún lugar de la ciudad, en un penthouse con vistas a Buenos Aires que costaba más de lo que Valentina ganaría en toda su vida, Diego Santoro también miraba al techo, pensando en ojos marrones que se negaban a mirarlo con admiración, en una mujer que lo había rechazado sin pensarlo 2 veces, en algo que sentía crecer en su pecho y que no era simplemente capricho. Era el comienzo de algo inevitable, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. Y cuando el amanecer llegó sobre Buenos Aires, pintando el cielo de rosa y oro, también trajo consigo la promesa de un nuevo día, donde las reglas establecidas comenzarían a agrietarse, donde los muros entre mundos empezarían a temblar y donde 2 personas de universos completamente diferentes descubrirían que a veces el corazón no entiende de lógica ni de conveniencias. La batalla apenas comenzaba. Los siguientes 3 días fueron una tortura cuidadosamente orquestada. Diego apareció cada noche en la Rosa Dorada, y cada noche Valentina sentía cómo se le tensaban los hombros al verlo entrar por esa puerta de vidrio emplomado. Él siempre pedía la misma mesa, siempre ordenaba platos que requerían múltiples visitas del personal, y siempre encontraba una manera de interceptarla. Valentina, ¿podrías traerme más agua? Valentina, creo que este vino está malo. ¿Podrías probarlo? Valentina, ¿qué me recomendás del menú? Y ella, consciente de los ojos de señora Beatriz, siguiendo cada interacción desde su puesto en la entrada, respondía con una cortesía glacial que esperaba que fuera lo suficientemente fría como para desalentarlo, pero lo suficientemente profesional como para no darle a su jefa una excusa para despedirla. Pero Diego no se desalentaba. Si acaso, parecía encontrar su resistencia aún más intrigante. «Mira», le susurró Lucía el jueves por la noche, mientras preparaban las mesas para el servicio de cena. «No soy experta en hombres ricos, pero ese tipo no actúa como alguien que solo quiere entretenerse un rato. La forma en que te mira es como si fueras aire y él se estuviera ahogando». «Qué poética», respondió Valentina secamente, pero sus manos temblaban ligeramente mientras doblaba las servilletas de lino. «Lucía, vos sabés que esto no puede ir a ningún lado. Su madre prácticamente me dijo que me cortaría la cabeza si me acercaba a él». «Ella te dijo que no te acercaras. No dijo nada sobre si él se acerca a vos. Es lo mismo y lo sabés». «¿Es lo mismo?». Lucía se apoyó contra la mesa, bajando la voz, aunque estaban solas en el comedor. «Valentina, yo sé que sos práctica. Sé que tenés responsabilidades, pero también sé que te vi mirarlo cuando pensabas que nadie estaba viendo. Y la forma en que lo miraste...». «Basta», cortó Valentina, más bruscamente de lo que pretendía. «Por favor, Lucía, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Su amiga suspiró, pero no insistió, y Valentina le agradeció en silencio. Porque Lucía tenía razón, maldita sea. Había algo en Diego que hacía que su corazón latiera un poco más rápido, algo más allá de su apariencia física o su dinero. Era la forma en que realmente la escuchaba cuando ella hablaba, incluso cuando solo estaba tomando su orden. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando ella entraba a la habitación. La forma en que nunca la trataba como solo una camarera, sino como si sus opiniones realmente importaran. Pero eso no cambiaba nada. Los cuentos de hadas no existían en el mundo real, y en el mundo real las camareras no terminaban con los herederos de imperios restauranteros. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Eran las 11:30 y Valentina estaba limpiando la última mesa cuando escuchó voces elevadas provenientes de la oficina del señor Roberto Santoro. La puerta estaba entreabierta, y aunque sabía que no debería escuchar, algo en el tono de las voces la hizo detenerse. «¿No entendés, papá?», era la voz de Diego, frustrada y más emocional de lo que Valentina lo había escuchado nunca. «No es un capricho, es diferente». Diferente. La voz del señor Santoro era como hielo. «Diego, tenés 28 años. Es tiempo de que madures y entiendas cómo funciona nuestro mundo. Esa chica es empleada nuestra. Es completamente inapropiado». «¿Inapropiado? ¿O solo no es lo suficientemente buena para vos?». «Ambas cosas», intervino una tercera voz, y Valentina reconoció el tono helado de señora Beatriz. «Diego, criamos a un hijo inteligente. ¿Por qué insistís en actuar como un adolescente rebelde?
Hay docenas de chicas apropiadas en nuestro círculo social. La hija de los Mendoza, por ejemplo. Sofía estudió en la Sorbona, habla 4 idiomas y su familia. Su familia tiene dinero, ¿quieres decir?, cortó Diego amargamente. Eso es todo lo que les importa, ¿no? No si soy feliz, no si realmente conecto con alguien, solo si la ecuación financiera funciona. El matrimonio es un contrato, dijo señor Roberto con esa voz que no admitía argumentos. El amor es un lujo que la gente como nosotros no puede permitirse cuando hay legados que proteger. Valentina sintió que algo se retorcía en su estómago. Debería alejarse. Debería fingir que nunca escuchó esta conversación. Pero sus pies parecían clavados al suelo. ¿Y qué pasa si no quiero vuestro legado? La pregunta de Diego cayó como una bomba. ¿Qué pasa si quiero construir mi propia vida? El silencio que siguió fue tan denso que Valentina casi podía saborearlo. Entonces, dijo señora Beatriz finalmente, y cada palabra goteaba veneno, serás libre de hacerlo sin un peso de esta familia. ¿Estás preparado para eso, hijo? ¿Para vivir sin el apellido Santoro, sin las conexiones, sin el dinero? ¿Para trabajar por un salario como ella? La forma en que dijo ella hizo que Valentina sintiera como si la hubieran abofeteado. Tal vez sí, respondió Diego, pero había una vacilación en su voz que no había estado allí antes. No seas ridículo, espeó su padre. En 2 semanas se te pasará. Siempre pasa. Mientras tanto, deja de hacer el ridículo en nuestro propio restaurante. Si querés divertirte, al menos tené la decencia de ser discreto. Valentina había escuchado suficiente. Con el corazón martillando en su pecho, se alejó silenciosamente, guardando todo en su lugar con manos que temblaban de ira y algo que se sentía peligrosamente parecido a la decepción. ¿Por qué estaba decepcionada? Esto era exactamente lo que había esperado. Diego era un hombre rico que se aburría, y ella era, como lo había dicho su madre, una diversión, una rebeldía contra sus padres, un capricho que pasaría en 2 semanas. Estaba guardando su delantal en el vestuario cuando Diego apareció en la puerta. Se veía desaliñado, lo cual era inusual en él. Su corbata estaba ligeramente torcida, había pasado sus manos por su cabello demasiadas veces, y sus ojos se veían atormentados. Valentina. Señor Santoro, respondió ella fríamente agarrando su bolso. Si me disculpa, ya terminó mi turno y... ¿Escuchaste, verdad? No era una pregunta. Valentina lo miró directamente a los ojos, negándose a bajar la mirada primero. Escuché lo suficiente para confirmar lo que ya sabía. Esto, hizo un gesto entre ellos, es imposible. Y francamente, me insulta que pienses que soy tan tonta como para no darme cuenta. No es así. Diego dio un paso hacia ella, y Valentina retrocedió instintivamente. Algo cambió en su expresión. Valentina, por favor, dame una oportunidad de explicar. ¿Explicar qué? ¿Que soy tu forma de rebelarte contra tus padres? ¿Que en 2 semanas te cansarás de mí como te cansas de todo? No, gracias. Prefiero mantener mi dignidad intacta. No es una rebelión. La frustración en su voz era palpable. Sí, mis padres son unos snobs insoportables. Sí, me crié en un mundo donde todo es transaccional. Pero ¿sabes qué? Vos sos la primera persona en años que me trata como una persona real en lugar de como una chequera con piernas. La primera que me dice no. La primera que no quiere nada de mí excepto que la deje en paz. Entonces déjame en paz, dijo Valentina, aunque algo en su pecho dolía al decirlo. No puedo. Las palabras salieron como una confesión arrancada de lo más profundo. Créeme, lo intenté. Durante días intenté olvidarme de vos, pero cada vez que cerraba los ojos te veía. La forma en que tratás a los clientes difíciles con paciencia, incluso cuando obviamente querés gritarles. La forma en que sonreís con tu amiga cuando pensás que nadie está mirando. La forma en que tu expresión cambia cuando alguien menciona a tu familia, como si llevara todo el peso del mundo en tus hombros y no te quejaras nunca. Valentina sintió que su resolución comenzaba a agrietarse, y eso la asustó más que nada. Diego, señor Santoro. Diego, corrigió él suavemente. Por favor, solo Diego. Diego, repitió ella, y su nombre en su boca sonaba como algo prohibido y delicioso a la vez. Vos no sabes nada sobre mi vida. No sabes lo que es preocuparte por pagar el alquiler o elegir entre comprar medicinas para tu madre o comida para tu hermano. No sabes lo que es tener miedo todo el tiempo de que un error, una factura inesperada, un problema de salud pueda destruir todo por lo que trabajaste. Tenés razón, admitió él. No sé nada de eso, pero quiero saber. Quiero conocerte, Valentina, la verdadera vos.
No la camarera profesional con la sonrisa perfecta, sino la mujer que se queda despierta preocupándose, que trabaja hasta el agotamiento por su familia, que es tan malditamente fuerte que me hace sentir avergonzado de todas las veces que me quejé porque mi café no estaba a la temperatura perfecta. Había algo tan genuino en su voz que Valentina sintió que sus defensas se derrumbaban peligrosamente. ¿Y después qué?, preguntó en voz baja. Digamos que te doy una oportunidad. ¿Qué pasa cuando tus padres se enteran? Tu madre ya me amenazó, y escuché a tu padre. No van a aceptar esto nunca. Entonces no lo aceptan, dijo Diego, y había una determinación en su voz que no había estado allí durante su conversación con sus padres. Valentina, tengo 28 años. Sí, mi familia tiene dinero. Sí, eventualmente heredaré parte del negocio. Pero también tengo mi propia cuenta bancaria, mis propias habilidades, mi propio título. Si tengo que elegir entre complacerlos a ellos y... Se detuvo como si las siguientes palabras fueran demasiado grandes para decirlas en voz alta. ¿Y qué?, lo presionó Valentina, necesitando escucharlo. Y ser feliz. Por primera vez en mi vida, realmente feliz. Contigo. El vestuario de repente se sentía demasiado pequeño, demasiado cargado de posibilidades y promesas que Valentina no estaba segura de poder creer. Parte de ella quería rendirse, quería dejarse caer en esos ojos oscuros que la miraban como si fuera algo precioso. Pero la parte práctica, la parte que había mantenido a su familia a flote durante años, sabía que esto era peligroso. No puedo perder este trabajo, dijo finalmente. Mi familia... No vas a perderlo, prometió Diego. Te lo prometo, Valentina. Pase lo que pase entre nosotros, tu trabajo está seguro. No podés prometer eso. Tu madre... Mi madre no tiene autoridad final sobre el personal. Ese es el dominio de mi padre. Y él... Bueno, él puede ser un snob, pero es pragmático. No va a despedir a una empleada valiosa por razones personales. Sería ilegal para empezar. Valentina quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Pero la vida le había enseñado a ser cautelosa, a proteger lo que tenía porque perderlo significaba desastre. Necesito pensarlo, dijo finalmente. La decepción fue obvia en el rostro de Diego, pero asintió. Entiendo. Solo, Valentina, pensalo realmente. No dejes que el miedo decida por vos. Se fue entonces, dejándola sola en el vestuario con un remolino de emociones que no sabía cómo procesar. Esa noche, en el colectivo a casa, Valentina no pudo concentrarse en nada excepto en las palabras de Diego. No dejes que el miedo decida por vos. ¿Pero qué era valentía y qué era estupidez? ¿Dónde estaba la línea entre tomar un riesgo y saltar de un acantilado? Cuando llegó a casa, encontró a Mateo todavía despierto, trabajando en sus deberes de matemáticas bajo la luz tenue de la lámpara de la sala. Es tarde, Mati, dijo, despeinando su cabello cariñosamente. A sus 11 años, ya estaba desarrollando esa seriedad que los niños adquieren cuando crecen demasiado rápido. ¿Por qué no estás durmiendo? No entiendo estos problemas, admitió él, y había una frustración en su voz que le recordó dolorosamente a Diego unas horas antes. El profesor explicó, pero no sé, vale. Siento que soy tonto. No sos tonto, dijo ella firmemente, sentándose a su lado. Solo necesitas que alguien te explique diferente. Mira. Pasaron la siguiente hora trabajando juntos en los problemas, y mientras explicaba los conceptos de fracciones y decimales, Valentina se dio cuenta de algo. Mateo era brillante, realmente brillante, pero necesitaba ayuda, el tipo de ayuda que un tutor podría dar, el tipo de oportunidades que el dinero podría comprar. ¿Y si Diego era su boleto a ese mundo? ¿Y si aceptarlo significaba poder darle a Mateo las oportunidades que merecía, pagar por el tratamiento adecuado de su madre, dejar de vivir al borde del precipicio financiero? Pero inmediatamente se sintió sucia por pensar así. No quería a Diego por su dinero. Si lo quería. Y esa era una pregunta que todavía no estaba lista para responder honestamente. Era por él mismo, por la forma en que la miraba, por la forma en que la hacía sentir vista. ¿Vale? La voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. Estás llorando. Se tocó la mejilla, sorprendida de encontrarla húmeda. Estoy bien, mi amor. Solo cansada. ¿Es por ese chico del que mamá estaba hablando? Valentina se congeló. ¿Qué? ¿Qué te dijo mamá? Mateo se encogió de hombros con esa sabiduría de los niños que escuchan más de lo que los adultos creen. Que hay un chico rico que te gusta y que estás asustada porque es complicado. Pero mamá dijo que vos sos la persona más valiente que conoce, entonces probablemente vas a encontrar la manera correcta.
La fe simple de su hermano en ella casi la deshizo completamente. Al día siguiente, Valentina llegó temprano a la Rosa Dorada, con una decisión tomada. Encontró a Diego en el restaurante vacío, supervisando la configuración de las mesas, y cuando él la vio, su rostro se iluminó de una manera que hizo que su corazón diera un vuelco traicionero. Valentina. Tengo condiciones, dijo ella sin preámbulos, porque si se detenía a pensarlo, perdería el coraje. Si vamos a hacer esto, lo que esto sea, hay reglas. La sonrisa de Diego podría haber iluminado toda Buenos Aires. Te escucho. Primero, nada en el trabajo. No puedo arriesgar mi profesionalismo ni darle a tu madre municiones. Segundo, lento. No sé cómo funciona tu mundo, pero en el mío, las cosas importantes toman tiempo. Tercero, honestidad. Si en algún momento esto se vuelve demasiado complicado, o si te arrepentís, me lo decís directamente. No me dejes colgando. ¿Eso es todo?, preguntó él acercándose. No. Cuarto, respetás mi familia. No son elegantes, no son sofisticados, pero son todo para mí. Si no podés aceptarlos, entonces no podés aceptarme a mí. Diego tomó su mano y el contacto envió electricidad por su brazo. Acepto todas tus condiciones. ¿Puedo agregar una mía? ¿Cuál? Que dejes de llamarme señor Santoro. Me hace sentir como mi padre, y definitivamente no quiero pensar en mi padre cuando estoy cerca de vos. Valentina no pudo evitar sonreír. Trato hecho, Diego. Y así, en un restaurante vacío, mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas, comenzó algo que cambiaría ambas vidas para siempre. No sabían aún sobre las tormentas que vendrían, sobre las batallas que tendrían que pelear, sobre hasta dónde tendrían que llegar para defender lo que habían encontrado. Pero por ahora, con sus manos entrelazadas y el futuro todavía una página en blanco, era suficiente. Era más que suficiente. Era el comienzo. Las siguientes 3 semanas fueron las más extrañas y maravillosas de la vida de Valentina. Durante el día, en la Rosa Dorada, mantenían una distancia profesional que engañaba a todos menos a Lucía, quien había desarrollado un sexto sentido para detectar miradas robadas y sonrisas apenas contenidas. Diego llegaba, pedía su comida, Valentina lo atendía con cortesía impecable, y nadie sospechaba que después del trabajo, en pequeños cafés en barrios donde ningún conocido de los Santoro pondría un pie, se encontraban. Hablaban durante horas. Diego le contó sobre su infancia privilegiada pero solitaria, sobre internados en Suiza donde aprendió a hablar 5 idiomas, pero olvidó cómo ser simplemente feliz. Valentina le habló sobre su padre, quien había muerto cuando Mateo tenía solo 3 años, dejándolas con deudas que todavía estaban pagando. Le habló sobre sus sueños, pequeños y grandes. Ver a Mateo graduarse de la universidad, llevar a su madre a Mar del Plata como habían planeado antes de que se enfermara, tal vez algún día tener su propio pequeño café. No un restaurante elegante como la Rosa Dorada, le había dicho una noche mientras compartían un helado en una plaza del barrio de San Telmo. Algo simple, honesto, donde la gente del barrio pueda venir y sentirse como en casa. Diego la había mirado con una expresión que ella todavía no sabía descifrar completamente. Lo vas a lograr. Todo eso y más. Hablas como si el dinero creciera en los árboles. Hablo como alguien que te conoce lo suficiente como para saber que cuando te propones algo, moves cielo y tierra para lograrlo. Esos momentos, robados entre turnos y responsabilidades, se convirtieron en el oxígeno que Valentina no sabía que necesitaba. Pero la realidad, como siempre, tenía una manera de colarse incluso en los momentos más perfectos. Fue en la 4ª semana cuando todo comenzó a desmoronarse. Valentina estaba en la cocina cuando escuchó la voz elevada de señora Beatriz. No era inusual. La mujer tenía el temperamento de un volcán elegantemente vestido, pero había algo diferente en su tono esta vez, algo más personal. Es una vergüenza absoluta. Valentina se asomó cautelosamente desde la cocina y vio a señora Beatriz en la entrada del restaurante, con un teléfono móvil en la mano que temblaba de furia. Señor Roberto estaba a su lado, con una expresión que oscilaba entre la irritación y algo que parecía preocupación genuina. Beatriz, cálmate. Que me calme. Que me calme. La voz de la mujer se elevó una octava. Sofía Mendoza me acaba de enviar fotos. Fotos de nuestro hijo en un café de mala muerte en San Telmo con esa. El estómago de Valentina se hundió hasta sus pies. ¿Fotos? ¿Cómo? Mamá, basta. Diego apareció desde su oficina y su rostro estaba pálido pero determinado. No hables de ella así. ¿No hable de ella así?
Señora Beatriz se giró hacia su hijo como una furia elegante. Diego, ¿tenés idea de lo humillante que es esto? Sofía me preguntó si era verdad que mi hijo estaba saliendo con el personal de servicio. El personal de servicio. Su nombre es Valentina, dijo Diego con una calma helada que Valentina nunca le había escuchado. Y sí, estoy saliendo con ella, porque es inteligente, trabajadora, compasiva y me hace más feliz de lo que he sido en años. El silencio que siguió fue tan denso que Valentina podía escuchar el latido de su propio corazón. Varios empleados se habían detenido en sus tareas, fingiendo no escuchar, pero obviamente absorbiendo cada palabra. Valentina, la voz del señor Roberto cortó el aire como un cuchillo. Vení aquí, por favor. Con las piernas temblando, Valentina salió de la cocina. Podía sentir todos los ojos sobre ella, los empleados curiosos, la furia ardiente de señora Beatriz, la súplica silenciosa en los ojos de Diego. Señor Santoro, dijo ella, manteniendo su voz firme, aunque por dentro estaba hecha pedazos. ¿Es verdad?, preguntó él. ¿Estás saliendo con mi hijo? No había punto en mentir ahora. Sí, señor. Señora Beatriz dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo de incredulidad. Por supuesto que sí. ¿Y supongo que pensaste que podías atrapar a un hombre rico? ¿Asegurar tu futuro? Las palabras fueron como bofetadas, pero Valentina se mantuvo firme. Con todo respeto, señora, si quisiera atrapar a alguien por su dinero, habría aceptado sus atenciones la primera noche. Lo rechacé, múltiples veces. Fue él quien insistió. Porque eso es lo que hacen las cazafortunas inteligentes, estalló señora Beatriz. Juegan difíciles de conseguir. Basta. La voz de Diego resonó en el restaurante. Mamá, ya es suficiente. Valentina no es ninguna cazafortunas. Si alguien persiguió a alguien aquí, fui yo. Ella me dijo que no, me rechazó, y seguí volviendo, porque por primera vez en mi vida encontré a alguien que me ve como persona, no como una cuenta bancaria. Diego, hijo, señor Roberto habló con una voz que intentaba ser razonable, pero que solo sonaba condescendiente. Entiendo que tengas sentimientos, pero pensá en la realidad. Esta chica viene de un mundo completamente diferente. ¿Qué vas a hacer? ¿Llevarla a eventos de negocios? ¿Presentarla a nuestros socios? ¿Esperás que encaje en nuestra vida? No, dijo Diego, y por un momento terrible, Valentina pensó que se había rendido. Pero entonces él continuó. Espero que ella me permita encajar en su vida, porque su mundo papá, su mundo es real, es honesto, y es mucho más valioso que cualquier evento de negocios con gente que solo sonríe porque mi apellido abre puertas. Esto es ridículo, suspiró señora Beatriz. Diego, te doy un ultimátum. O terminas esta farsa ahora mismo, o consideraré seriamente desheredarte. El restaurante entero pareció contener la respiración. Diego miró a su madre, luego a su padre y finalmente a Valentina. En sus ojos había una pregunta silenciosa, y ella entendió. Esto era su decisión también. Podía alejarse ahora, salvarlo de tener que elegir, permitirle mantener su vida cómoda. Pero cuando abrió su boca para hacer exactamente eso, para liberarlo de esta carga, él habló primero. Entonces supongo que vas a tener que desheredarme. El mundo se detuvo. ¿Qué? Señora Beatriz parecía genuinamente choqueada, como si nunca hubiera considerado que él realmente elegiría. Diego, no seas ridículo. ¿Estás dejando que tus hormonas? No son mis hormonas, mamá. Es mi corazón. Y he pasado 28 años dejando que ustedes me digan cómo vivir, qué estudiar, con quién socializar. Pero esto es mío. Ella es mi elección, y la elijo a ella. Valentina sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Esto era demasiado. Demasiado grande, demasiado rápido, demasiado sacrificio. Diego dijo suavemente, tocando su brazo. No tenés que hacer esto. Tu familia. Mi familia, la interrumpió él, tomando su mano frente a todos, va a tener que aceptar que soy un adulto capaz de tomar mis propias decisiones. Y si no pueden, entonces tendré que construir mi propia familia. Señor Roberto se pasó una mano por la cara, de repente viéndose mucho más viejo. Diego, pensá en lo que estás diciendo. ¿Sin nuestra ayuda? Sin su ayuda, tendré que trabajar como todo el mundo, dijo Diego con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tengo un título en administración de empresas. Tengo experiencia en la industria restaurantera. Voy a estar bien. No vas a estar bien, escupió señora Beatriz. Vas a estar en la calle con una chica que probablemente te va a dejar en cuanto se dé cuenta de que el dinero se acabó. Eso fue demasiado para Valentina. La furia que había estado conteniendo durante semanas finalmente estalló. ¿Sabe qué, señora Santoro?, dijo,
y su voz era peligrosamente calmada. Usted no me conoce, no sabe nada sobre mí excepto que sirvo mesas en su restaurante. No sabe que estuve en el cuadro de honor todos los años de secundaria. No sabe que mantuve a mi familia unida cuando mi padre murió y tenía solo 14 años. No sabe que trabajo 2 turnos 6 días a la semana para que mi hermano pueda ir a una buena escuela y mi madre pueda tener sus medicinas. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Y sí, no tengo dinero. No tengo apellido elegante. No fui a escuelas caras ni hablo 5 idiomas. Pero tengo dignidad, tengo amor por mi familia y tengo suficiente amor propio como para no quedarme donde no soy bienvenida. Se volvió hacia Diego, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. Diego, sos un hombre increíble, pero no puedo dejar de perder tu familia por mí. No cuando recién nos estamos conociendo. No cuando ni siquiera sabemos si esto va a funcionar a largo plazo. Valentina, comenzó él, pero ella sacudió su cabeza. No, escúchame. Si esto es real, si realmente somos importantes el uno para el otro, entonces vamos a encontrar una manera. Pero no así. No con ultimátums y desheredamientos. Dale a tus padres tiempo. Demostrémosles que esto no es un capricho. Muy conveniente, murmuró señora Beatriz, pero había menos veneno en su voz ahora, más confusión. No es conveniencia, dijo Valentina, mirándola directamente. Es realismo. Ustedes no me conocen, y francamente tienen razón en estar protectores de su hijo. Si yo fuera madre, también cuestionaría a una extraña que aparece en la vida de mi hijo. Así que denme la oportunidad de demostrar que no soy lo que piensan. Señor Roberto estudió a Valentina con una expresión nueva, algo que podría haber sido respeto. ¿Y cómo propones hacer eso? Conózcanme, dijo ella simplemente, no como su empleada, como la mujer que su hijo eligió. Dense la oportunidad de ver qué ve él en mí. Y si después de eso todavía piensan que no soy suficiente, entonces al menos habrá sido una decisión informada. El silencio se extendió como melaza. Finalmente, señor Roberto suspiró. Está bien, una cena, este domingo, en nuestra casa. Roberto, comenzó señora Beatriz, pero él levantó una mano. Beatriz, la chica tiene razón. Si vamos a juzgarla, al menos debería ser un juicio justo. Y quién sabe, agregó con una pequeña sonrisa irónica, tal vez nos sorprenda. Señora Beatriz no parecía convencida, pero asintió apretadamente. Muy bien, pero que quede claro, esto no significa que apruebo esta situación. Entendido, dijo Valentina, aunque su estómago estaba hecho nudos solo de pensar en cenar con los Santoro. Cuando los padres de Diego finalmente se fueron, dejándolos en el restaurante ahora silencioso con el personal fingiendo estar muy ocupado limpiando cosas que ya estaban limpias, Diego tomó ambas manos de Valentina. No tenías que hacer eso, dijo suavemente. Estaba listo para... Lo sé, interrumpió ella, y eso significa todo para mí. Pero Diego, las familias son complicadas, y aunque tu madre me odia ahora, es tu madre. Si hay alguna posibilidad de que funcione, de que esto funcione, necesitamos intentar el camino correcto. Él la besó entonces suavemente sin importarle quién estuviera mirando. Y en ese beso había promesas y miedos y esperanzas entrelazados. Los días antes de la cena fueron un torbellino de pánico contenido. Valentina no tenía nada apropiado que usar para cenar en la casa de los Santoro en Palermo Chico, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires. Lucía la llevó de compras con su tarjeta de crédito casi al límite, encontrando finalmente un vestido azul marino simple pero elegante, que no gritaba tratando demasiado duro, pero tampoco decía me rindo. «Estás hermosa», le aseguró su madre la noche anterior, cepillando su cabello como lo había hecho cuando era niña. Y más importante, sos inteligente y fuerte. Mostrale eso. ¿Y si no soy suficiente?, susurró Valentina. Entonces ellos no son suficientes para vos, respondió María simplemente. Pero mi amor, algo me dice que vas a sorprenderlos. El domingo llegó demasiado rápido. Diego la recogió en un auto más modesto que su usual Mercedes, un gesto que ella apreciaba, aunque sabía que no iba a impresionar a sus padres. La casa de los Santoro era exactamente lo que Valentina había imaginado. Una mansión de estilo francés con jardines perfectamente cuidados y una fuente en la entrada que probablemente costaba más que su apartamento entero. «Respira», le susurró Diego mientras caminaban hacia la puerta. «Sos brillante, sos increíble, y si en algún momento se ponen insoportables, nos vamos. Esa es la regla». La puerta fue abierta por una empleada doméstica.
y Valentina se preguntó brevemente cómo se sentiría la mujer sobre servir a gente que probablemente nunca la veía realmente. Fueron conducidos a un comedor que parecía sacado de una revista. Candelabros de cristal, arte moderno en las paredes, una mesa lo suficientemente grande como para sentar a 20 personas, pero puesta solo para 4. Señora Beatriz apareció en un vestido de cóctel que probablemente costaba más que el salario mensual de Valentina, su cabello perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Señor Roberto estaba en traje, aunque sin corbata, un gesto hacia la casualidad que de alguna manera hacía que todo pareciera aún más formal. Valentina, dijo señor Roberto, y para crédito suyo sonó casi amable. Bienvenida a nuestra casa. Gracias por recibirme, respondió ella, usando todos los modales que su madre le había enseñado. La cena comenzó con una tensión que podría cortarse con cuchillo. Valentina era dolorosamente consciente de cada movimiento, cada palabra, cada bocado. Usó los cubiertos correctos, gracias a Dios por ese trabajo en un restaurante elegante, mantuvo su servilleta en su regazo y respondió preguntas con una cortesía que ocultaba su terror interior. Pero entonces algo cambió. Señor Roberto preguntó sobre su familia y Valentina, decidiendo que la honestidad era su única arma real, habló abiertamente sobre su padre, sobre su muerte en un accidente de trabajo porque su empleador había ignorado las regulaciones de seguridad. Habló sobre su madre, sobre cómo había sacrificado su salud trabajando en la limpieza para mantenerlos. Habló sobre Mateo, sobre cómo era brillante pero necesitaba ayuda que ellos apenas podían permitirse. Y mientras hablaba, vio algo cambiar en la expresión del señor Roberto. No era aprobación exactamente, pero sí reconocimiento. Respeto, tal vez. Debió ser difícil, dijo él finalmente. Crecer así. Lo fue, admitió Valentina, pero también me hizo quien soy. Me enseñó el valor del trabajo duro, la importancia de la familia y que la dignidad no tiene precio. Palabras bonitas, intervino señora Beatriz con frialdad, pero la realidad es que vos y Diego vienen de mundos diferentes. ¿Cómo esperás que funcione? ¿Esperás que él renuncie a todo por vos? No, dijo Valentina firmemente. No espero que renuncie a nada, pero tampoco voy a pretender ser algo que no soy para encajar en su mundo. Si Diego y yo vamos a funcionar, tiene que ser porque nos aceptamos mutuamente completamente, con nuestras diferencias y todo. ¿Y mis amigos?, presionó señora Beatriz. ¿Mi círculo social? ¿Cómo vamos a explicarte? Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella. Esta mujer nunca iba a aceptarla. No importaba qué dijera, cómo se vistiera o cuánto intentara. Para señora Beatriz, siempre sería la camarera, algo vergonzoso que ocultar. Mirá, señora Santoro, dijo Valentina, y su voz era cansada ahora, drenada de toda diplomacia. Entiendo que no soy lo que querías para su hijo, que imaginó una nuera con apellido importante, con estudios en el extranjero, con conexiones sociales. Y tenés razón, yo no soy eso. Nunca voy a hacer eso. Se puso de pie, y Diego inmediatamente hizo lo mismo, tomando su mano. Pero soy alguien que ama a su hijo, que lo ve por quien realmente es, no por lo que tiene, que lo hace reír, que lo desafía, que lo apoya. Y si eso no es suficiente para usted, entonces lamento haber perdido su tiempo. Comenzó a alejarse de la mesa, con Diego a su lado, cuando la voz del señor Roberto los detuvo. Esperen. Se voltearon. El hombre mayor estaba mirando a su esposa con una expresión que Valentina no podía leer. Beatriz, dijo suavemente, cuando nos conocimos, ¿recordás qué dijeron mis padres? Señora Beatriz parpadeó, claramente sorprendida. Roberto, dijeron que eras demasiado ambiciosa, que venías de una familia de comerciantes, no de alta sociedad, que estaba rebajándome. Hizo una pausa, pero te elegí de todos modos, porque me hacías feliz, porque eras inteligente y tenías fuego, y resultó ser la mejor decisión de mi vida. El silencio que cayó era diferente ahora, cargado de recuerdos y realizaciones. No es lo mismo, dijo señora Beatriz, pero su voz había perdido su filo. ¿No? Señor Roberto se levantó, acercándose a su hijo. Diego, ¿esta chica te hace feliz? Más de lo que puedo explicar, respondió Diego sin vacilar. ¿La respetás? ¿Confías en ella? Con mi vida. Señor Roberto asintió lentamente, luego se volvió hacia Valentina. Valentina, no te voy a mentir, esto no va a ser fácil. Mi esposa tiene razón sobre una cosa. Nuestro mundo puede ser cruel y superficial. Vas a enfrentar comentarios, miradas, gente que va a juzgarte por tu pasado en lugar de tu carácter. Lo sé, dijo Valentina, pero, continuó él,
Si estás dispuesta a enfrentar eso, y si mi hijo es lo suficientemente hombre como para estar a tu lado cuando lo hagas, entonces supongo que nosotros también podemos intentarlo. Roberto, susurró señora Beatriz, pero había lágrimas en sus ojos ahora. Beatriz, amor mío, dijo él, tomando su mano. Nuestro hijo nos está mostrando algo que olvidamos, que el amor vale más que las apariencias. ¿No es hora de recordar eso? Valentina vio el momento exacto en que las defensas de señora Beatriz comenzaron a agrietarse. No se derrumbaron completamente, eso llevaría tiempo, pero algo cambió en su expresión. No va a ser inmediato, dijo la mujer finalmente, mirando a Valentina. No voy a pretender que estoy feliz con esta situación, pero supongo que puedo darle tiempo, ver cómo se desarrolla. No era una bendición completa, no era aceptación, pero era un comienzo. Diego apretó la mano de Valentina y ella pudo sentir su alivio como si fuera suyo propio. El resto de la cena fue menos tenso. Hablaron sobre cosas más ligeras, planes de Diego para expandir el negocio familiar eventualmente, los estudios de Mateo, incluso la salud de María. Y cuando señor Roberto ofreció discretamente ayudar a encontrar mejores médicos para su madre, Valentina sintió que algo se aflojaba en su pecho. Tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. 3 meses después, Valentina estaba en el pequeño apartamento que ahora compartía con Diego, no en Palermo Chico, sino en un barrio de clase media donde ambos se sentían cómodos, preparando la cena cuando su teléfono sonó. Era señora Beatriz. Valentina, necesito tu opinión sobre algo. En 3 meses, habían progresado de hostilidad abierta a cortesía tensa a algo que casi podría llamarse amistad incipiente. Señora Beatriz nunca sería cálida exactamente, pero había empezado a llamarla por su nombre, a preguntarle sobre su día, a tratarla menos como una amenaza y más como, como la novia de su hijo. Por supuesto, señora. Beatriz, corrigió la mujer mayor. Por favor, creo que ya es hora. Valentina sonrió. Beatriz, ¿qué necesitas? Estamos pensando en renovar el menú de la Rosa Dorada. Y Diego mencionó que tenés ideas. Dijo algo sobre hacer el restaurante más accesible sin perder su elegancia. Era verdad. Valentina había compartido con Diego su visión de cómo podrían atraer clientela más diversa, cómo la exclusividad extrema a veces era una limitación más que un activo. Pero nunca pensó que él compartiría esas ideas con sus padres. Bueno, comenzó Valentina cautelosamente, tengo algunas ideas, pero no sé si. Me gustaría escucharlas. Tal vez podríamos almorzar esta semana, las dos solas. Valentina casi dejó caer el teléfono. Me encantaría. Cuando Diego llegó a casa esa noche, lo encontró con una sonrisa que no podía borrar. ¿Qué pasó?, preguntó él, besándola antes de quitarse el abrigo. Tu madre quiere almorzar conmigo, solas, para discutir ideas de negocios. Diego la levantó y la hizo girar, riendo. ¿Ves? Te dije que iba a caer rendida ante tu encanto eventualmente. Eventualmente, siendo la palabra clave, rió Valentina. Pero sí, es progreso. Esa noche, acostada junto a Diego en su cama, no demasiado grande en su apartamento, no demasiado elegante, pero completamente suyo, Valentina pensó en cuán lejos habían llegado. No había sido fácil. Hubo noches de lágrimas cuando los comentarios de conocidos de los Santoro eran demasiado crueles. Hubo momentos en que casi se rindió, convencida de que era más problema del que valía. Pero Diego había estado allí en cada paso. No como un salvador. Valentina no necesitaba ser salvada, sino como un compañero, un igual. Alguien que la veía completamente y la elegía completamente. ¿En qué pensás?, murmuró él, abrazándola más cerca. En cuentos de hadas, admitió ella. Y en cómo resulta que existen, solo que no de la forma en que los libros los cuentan, ¿no? No. En los libros, el príncipe salva a la chica pobre y la lleva a su castillo. Fin de la historia. Felices para siempre. ¿Y en la vida real? En la vida real, dijo Valentina, girándose para mirarlo directamente, la chica no necesita ser salvada, y el príncipe resulta ser solo un hombre, con sus propios miedos y luchas. Pero se encuentran de todos modos, y eligen cada día construir algo juntos. No perfectos, solo reales. Diego la besó, suave y profundo. Real suena perfecto para mí. 6 meses después, cuando Diego le propuso matrimonio en el mismo café de San Telmo donde habían tenido su primera cita no oficial, Valentina dijo que sí sin vacilar. No porque él tuviera dinero, aunque ya no tanto, después de insistir en mudarse y vivir con su propio salario trabajando en el restaurante familiar. No porque prometiera una vida fácil,
porque ambos sabían que su relación siempre requeriría trabajo, especialmente navegando las expectativas sociales. Dijo que sí, porque cuando lo miraba, veía su futuro. No un futuro de cuentos de hadas donde todos los problemas desaparecían mágicamente, sino un futuro real donde enfrentarían desafíos juntos, donde construirían algo sólido y verdadero, donde el amor no era solo un sentimiento sino una elección diaria. La boda fue un compromiso, como todo en sus vidas, una ceremonia pequeña e íntima en una iglesia del barrio, seguida de una recepción en la Rosa Dorada, donde las mesas estaban llenas con una mezcla improbable de alta sociedad y vecinos de Flores, de socios comerciales de los Santoro y compañeros de escuela de Mateo. Y mientras Valentina bailaba con Diego bajo las luces del restaurante donde todo había comenzado, con su madre llorando lágrimas felices en una mesa, y señora Beatriz, quien finalmente, después de mucha insistencia, le había pedido que la llamara mamá Beatriz, sonriendo con aprobación genuina, Valentina comprendió algo fundamental. Los cuentos de hadas no eran sobre princesas indefensas esperando ser rescatadas. Eran sobre personas imperfectas que elegían amarse a pesar de, y a veces debido a, sus diferencias. Eran sobre familias que aprendían a ver más allá de las apariencias. Eran sobre el amor que no conquistaba todo mágicamente, sino que te daba el coraje para enfrentar todo. «Te amo», susurró Diego en su oído mientras giraban en la pista de baile. «Te amo», respondió Valentina, y en esas palabras simples estaba todo. Promesa y pasado, lucha y triunfo, realidad y sueño entrelazados. No era el final de su historia, era solo el comienzo de su capítulo más hermoso. Uno que escribirían juntos, en sus propios términos, con amor como su tinta y esperanza como su página. Y eso, pensó Valentina, mientras Diego la sumergía dramáticamente para hacerla reír, era el único final feliz que alguna vez había necesitado. El real fin.